este Congreso fue declarado de interés nacional por la resolución 764 de 18 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Y bueno, nosotros sabemos que cuando le elegíamos el nombre, sabemos que el federalismo fiscal es una materia que muchas veces roza otras cuestiones de la vida política de la Argentina. Pero nosotros sabemos que el federalismo fiscal es la Comisión Federal de Impuestos. Agradecemos la presencia del señor ministro del Interior, Obras y Servicios Públicos, y este panel va a ser moderado por el presidente de la comisión, que es el ministro de Hacienda de la provincia de Chaco, contador Cristiano Campo, y por el vicepresidente de la comisión, que es el ministro de Hacienda de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contador José Labroca, a quien le cedemos la palabra. Hola, bueno, buenos días, señor ministro. Muchas gracias por estar aquí. Señor gobernador de la provincia del Chaco, muchas gracias por estar. Señores representantes de las distintas jurisdicciones, público en general. En primer lugar, ministro, quiero agradecer públicamente que usted es el primer ministro en 45 años que viene a la Comisión Federal de Impuestos. La verdad que es un hecho destacable, siendo que este organismo está desde el año 73, estamos celebrando justamente nuestros 45 años, así que es más que oportuna su visita. Y siendo que el presidente de la Nación ha confiado en su ministerio la representación del Estado Nacional, en esto, como bien decía nuestro director ejecutivo, es la casa del federalismo en Argentina. Acá somos 24 jurisdicciones, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todos nos sentamos en una mesa con un mismo pie de igualdad y tomamos las decisiones deliberadamente por consenso con una representación que es rotativa y que la verdad que este año no podemos quejarnos del trabajo que tuvimos. Tuvimos mucho debate acá en la Comisión Federal y es así que tomamos la decisión, y en eso también es una decisión que tengo que agradecer al comité ejecutivo que me ha acompañado en esta gestión, de tomar la decisión de hacer este primer congreso del federalismo fiscal en Argentina. ¿Cómo no hacerlo en la Comisión Federal de Impuestos, no es cierto? Que este es el ámbito natural que ha puesto nuestra Constitución, nuestra ley de coparticipación federal, nuestra ley ansiada, ley que debemos trabajarla para tener un régimen definitivo, pero ha puesto en esta Comisión Federal como organismo de contralor, de asesoramiento y que entiendan todo lo que tiene que ver con la temática de lo que es el federalismo en Argentina. Entonces, lo debatimos y dijimos, tiene que ser el ámbito donde este va a ser el primero de los ininterrumpidos congresos que va a haber anualmente para ir debatiendo el federalismo en Argentina que todos queremos. Así que dicho esto, ministro, vamos a conversar un poco de federalismo. Y en ese sentido quisiéramos conocer cuál es su visión, cuál es la impresión respecto a la coparticipación federal de impuestos al asumir su gestión en el Ministerio del Interior. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación, por el honor de ser el primer ministro que viene a la comisión. No lo tenía a Cristian así en este rol de... Pero bien le sale. Bien le sale. Bueno, yo tengo mucho vínculo con esta casa de muchísimos años. No conocía este salón, este piso, pero la verdad que está muy lindo, lo felicito. Yo creo que la Comisión Federal de Impuestos ha evolucionado en línea a lo que el país necesita. Me parece que en los últimos años la Comisión Federal de Impuestos tiene o está generando una impronta, un prestigio que le hace bien al federalismo, ¿no? Porque necesitamos instituciones en el país federal. Creo que uno de los déficits mayores en el avance de un federalismo fiscal razonable es la falta de instituciones. Por supuesto que nos falta mucho todavía, pero haber empoderado a la Comisión Federal de Impuestos y que esta comisión
haya evolucionado en términos de seriedad, en términos de trabajo apolítico o apartidario, mejor dicho, creo que le hace muy bien al país. Un país federal complejo como el de la Argentina, ¿no? Como uno de los países federales más heterogéneos del mundo, con realidades más diversas, que exigen en consecuencia mayor nivel de institucionalidad, el que tenemos, ¿no? Pero dicho esto, creo que haciendo un balance, se cumplen 3 años en estos días de gestión conjunta, ¿no? Del gobierno nacional, pero también de los gobiernos provinciales. Creo que el balance en términos de federalismo fiscal es positivo, y esto es bueno decirlo también. Hemos logrado cosas que seguramente el tiempo nos reconocerá. A veces la perspectiva histórica es buena para analizar cuántas cosas se hicieron. Creo que lo he dicho en algunas oportunidades para los cuales soy figurita repetida. He planteado muchas veces que, por supuesto, el país se merece una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, pero siempre planteé que era muy difícil tener esa nueva ley si no ordenábamos un poco la cancha antes, ¿no? Que habíamos hecho tanto parche y tanto cambio que si no ordenábamos las cosas por afuera, al margen de esta ley de coparticipación, era difícil entrarle al hueso. Y creo que estos 3 años hemos avanzado muchísimo en limpiar problemas que nos vienen arrastrando, o venimos arrastrando desde hace 20 años por lo menos. El primero es la litigiosidad. Yo creo que el esfuerzo que hicimos entre el gobierno nacional y las provincias para eliminar la litigiosidad, para volver a intentar que sea la política la que resuelva los problemas de la política y no la justicia, ha sido uno de los avances más importantes, producto del consenso fiscal, que también creo que es un hito en las relaciones entre la nación, entre los distintos niveles de gobierno. Hemos avanzado mucho en cuestiones pendientes de muchísimo tiempo. Una, por ejemplo, es el tema de la seguridad social, el financiamiento de las cajas no transferidas, el tema de la FIP. Recuerdo que el tema de la FIP siempre fue en la Comisión Federal de Impuestos, el financiamiento de la FIP, uno de los grandes temas discutidos, ¿no? ¿Por qué se decía la FIP tiene que recibir una retribución por parte de las provincias de impuestos no coparticipables? Y la verdad que tenían razón. Bueno, lo logramos corregir y hemos avanzado muchísimo en el tema del vínculo de la FIP con las provincias. Hemos avanzado también mucho, quizá en lo más importante, que es el incremento sustancial de las transferencias no discrecionales, ¿no? El federalismo en serio tiene que ver con eso, con la autonomía de los gobiernos subnacionales, con que estos puedan recibir recursos de libre disponibilidad y asignarlos como cada jurisdicción entienda que es mejor, y no estar sujetos a la decisión del funcionario de turno del gobierno nacional, que desde un lugar, una oficina en Buenos Aires, pretende muchas veces saber cuáles son las prioridades en cada una de las provincias sin ese conocimiento que sí tienen los funcionarios locales. Y esta transferencia de recursos de libre disponibilidad a las provincias logró también avanzar en cuestiones pendientes y muchas veces reclamadas, como lograr alcanzar el famoso 34% de garantía o de piso. Hemos limpiando un poco la seguridad social y los impuestos de comercio exterior, estamos casi en el 50 y 50 entre nación y provincia. Hemos avanzado también en una asignatura pendiente que tiene que ver con ordenar nuestro sistema tributario, que ha sido muy desordenado. Por supuesto nos falta mucho, pero hemos dado un puntapié inicial en la discusión del consenso fiscal. La crisis nos obligó a dar marcha atrás en algunas cosas, pero el norte sigue siendo el mismo. Tenemos que darle alivio fiscal a la gente, tenemos que ordenar, ir eliminando o bajando los impuestos extorsivos, tenemos que ordenar las competencias de cada jurisdicción en términos de la base tributaria. Y algo hemos avanzado y vamos a seguir avanzando seguramente en este terreno.
Y de alguna manera creo que después de ese esfuerzo enorme de estos 3 años y de los logros muy significativos que conseguimos en este periodo, estamos mucho mejor preparados para discutir una nueva ley de coparticipación. Y creo que en eso coincidimos todos los que estamos en este tema. Hoy es mucho más probable que podamos avanzar en una nueva ley de coparticipación que 3 años atrás. Solo lo tenemos que proponer, ¿no? Y tenemos que encontrar el espacio de la discusión, pero lo fuimos generando, ese espacio de discusión, de debate, durante estos 3 años. Y por supuesto, de la mano de eso, también tenemos que avanzar en cosas pendientes que tienen que ver con las responsabilidades, ¿no? Yo creo que también esta discusión del presupuesto, que ha sido intensa, que ha sido cansadora también para algunos, se avanzó bastante en términos de la distribución de las responsabilidades, porque esto hace también a un mejor funcionamiento de la democracia, que los ciudadanos sepan a quién reclamar, ¿no? Que los ciudadanos sepan a quién quejarse. Hoy las responsabilidades todavía para la gente son muy difusas y poco claras, ¿no? Pero hemos avanzado. Yo creo que voy a dar algunos hitos, pero el hecho de que hoy las discusiones paritarias de los empleados públicos provinciales estén en cada una de las jurisdicciones y no sean compartidas por otros niveles de gobierno es un paso adelante, porque ordena esa discusión. Lo que hemos avanzado en este presupuesto respecto al transporte intraurbano o a la distribución de la energía eléctrica y las tarifas sociales, creo que también va ordenando la cancha para la gente, ¿no? Y lo que hemos avanzado también con mucho esfuerzo de las provincias y del gobierno nacional en términos de las obras públicas, del cofinanciamiento, en principio de las obras públicas locales que están más vinculadas con responsabilidades provinciales, también es un avance gradual hacia un ordenamiento mejor de las responsabilidades de cada nivel de gobierno, que creo que es una de las cuestiones pendientes que tenemos para adelante. Otra de las cosas pendientes que tenemos a futuro, que a veces a las provincias les genera un poco escozor, es la coparticipación municipal. Tenemos que avanzar también en ordenar mucho más el tema de la coparticipación a municipios, porque el federalismo es no solamente de las provincias del gobierno nacional, también es en todos los niveles de gobierno, y creo que en eso todos tenemos que reconocer que nos falta mucho. Pero yo creo que todavía falta un año para terminar la gestión nacional y la gestión de los gobernadores. Creo que así como tenemos saldos deudor en muchas cosas, creo que en términos de federalismo fiscal podemos estar satisfechos que en términos relativos, comparando con otros periodos, hemos avanzado muchísimo. Y esto tiene que ver con el esfuerzo y la decisión política del gobierno nacional, del presidente, pero también en igual medida con el eco que encontramos para esa discusión en cada una de las provincias, de las jurisdicciones subnacionales. Sin eso no podríamos haber avanzado, sin ese diálogo, sin esa predisposición positiva de todas las partes para lograr avances, no podríamos estar hoy haciendo este balance positivo que creo que, sobre todo en este ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, nos tiene que enorgullecer a todos. Muy bien, ministro. Y ahí vale recordar que las cláusulas comunes del consenso fiscal, el inciso M, le asignó a esta comisión el trabajo de trabajar en un anteproyecto de coparticipación federal, que justamente las temáticas que se analizan son estas: las potestades tributarias que tienen los distintos niveles de gobierno, las responsabilidades, también las capacidades que tienen cada región, ¿no es cierto? Porque también hay que analizar y corregir esa asimetría que todos la conocemos, que existe en nuestro país tan extenso de norte a sur, ¿no es cierto? Pero así que estamos trabajando también en el marco de ese mandato que nos dio el consenso. Muy bien. La segunda pregunta, ministro, es: siendo usted considerado el interlocutor con los gobernadores, ¿cómo asumió los desafíos sobre estas temáticas en los comienzos de su gestión? Bueno, yo
no me acuerdo, creo que Ringo Bonavena decía que la experiencia es el peine que te dan cuando te quedas pelado. Pero claramente creo que la experiencia de haber participado en roles parecidos en otros gobiernos y haber trabajado en mi vida en el sector privado también con estos temas me ayudó muchísimo a arrancar enseguida intentando resolver algunos de los problemas que arrastramos de hace tanto en el federalismo fiscal. A veces cuando recién te metes en el tema, cuando no tenés vínculo con tus interlocutores, que es lo que suele pasarle a todos los ministros, es más difícil, ¿no? Tenés siempre un periodo largo de adaptación y después está en marcha que a nosotros, digo a nosotros porque somos un equipo en el Ministerio de Interior, por suerte no nos ocurrió, no solo yo, sino todo mi equipo tenía vínculos con la gran mayoría de los interlocutores en las provincias y en los municipios, y por supuesto eso facilitó mucho el trabajo que venimos llevando adelante, porque en definitiva nuestra tarea, la tarea de los que tenemos responsabilidades políticas, es una tarea entre personas, ¿no? Y entre personas lo que genera la posibilidad de avanzar tiene que ver con la confianza. Y la confianza no es algo que se logra de un día para el otro, tiene que ver muchas veces con los vínculos interpersonales, ¿no? Que en general se solidifican y se construyen con mucho tiempo. Y por suerte, en el caso nuestro, de nuestros vínculos, teníamos mucho tiempo de trabajo en la construcción de estos vínculos interpersonales. Y creo que eso facilitó mucho la tarea de nuestro equipo para avanzar en logros, de nuevo, muy significativos en términos de lo que se discute en este primer Congreso de Federalismo Fiscal. Yo no quiero mandarme la parte, pero nosotros armamos, no me acuerdo si le llamamos Congreso, acá está Paulino, que era todavía más joven, pero creo que se va a acordar. En el año 96, yo era muy, muy joven, en el año 96, me tocó asumir como subsecretario de provincia, se llamaba eso, o algo así, en el Ministerio de Economía. Y lo primero que hicimos con Alejandro, con Caldarelli, era ver qué responsabilidades teníamos en esa subsecretaría, y ahí descubrimos que una era la coparticipación federal de impuestos, que está Juan también, que se debe acordar. Y no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Y la verdad que recién empezábamos a ver estos temas. Y ahí, siguiendo lo que hoy con mucha inteligencia, y yo creo que muy acertadamente están empezando a hacer en la Comisión Federal de Impuestos, nosotros hicimos un primer encuentro, fue en el Banco Central, me acuerdo, de federalismo fiscal, año 96. Y ahí arrancó, creo que, la discusión de la coparticipación. Y lo digo esto sin mandarme la parte porque en realidad es prueba de un fracaso eso, ¿no? Porque del 96 pasó mucho tiempo. Coincide con el año en que tenía que sancionarse. Y claro, y coincide con los 2 años que nos daba la reforma constitucional para lograr una nueva ley de coparticipación. Y ahí recién hicimos la primera reunión sobre este tema, porque creo que recién ahora, en estos momentos de la vida institucional del país, realmente hay una decisión política para avanzar en una reforma y en una mejora sustanciales del sistema fiscal federal. Y sin decisión política, estas cosas nunca pueden avanzar. Y creo que eso es lo importante también. Hoy hay decisión política para avanzar y creo que podemos, trabajando juntos como hasta ahora, porque creo que eso también es distintivo de esta época, ¿no? La posibilidad de trabajar juntos, anteponiendo los intereses del país antes que los intereses partidarios o personales. Hoy trabajando juntos tenemos la posibilidad de mostrar los logros de estos 3 años de trabajo conjunto, pero también mirar al futuro con muchísimo
optimismo respecto a que estos avances pueden seguir en el tiempo y cristalizarse seguramente en una nueva ley de coparticipación. Bueno, en este marco de relaciones fiscales federales que venimos hablando, porque empezaste directamente, hiciste un balance muy minucioso. O sea, ya la primera parte fue muy minucioso de todo lo que hicimos en la comisión, que, bueno, seguramente a través de los que han participado, como el caso de Paulino, que ha venido mucho tiempo el equipo, y la verdad que el balance, la verdad, creo que no te has olvidado de nada prácticamente, porque tanto el consenso como la discusión de la ley de coparticipación federal, como todas las discusiones que se llevaron hasta ayer, que ayer fue menos porque no nos ayudó mucho la situación de los vuelos. Pero la pregunta que yo te haría es, tuvimos esos 3 años, ya pasamos, hicimos un gran trabajo, porque creo que reconozco y valoro el gran trabajo que hicimos juntos. ¿Qué expectativa tenés en ese año que nos queda de gestión? Más allá de que después los avatares políticos continúen, ¿no? Nos hagan continuar, pero ¿qué expectativa tenés en lo que resta de gestión para con el mejoramiento de las relaciones fiscales federales? Más allá de que ya estamos trabajando con la ley de coparticipación, ¿no? Yo creo que un tema que me faltó, me parece importante, es la ley de responsabilidad fiscal. Estaba pensando qué cosa me había olvidado. Y la ley de responsabilidad fiscal también va a ser recordada como un hito fundamental en los temas del federalismo fiscal, porque yo creo que es una ley, además, que tomó en cuenta los errores de experiencias anteriores, ¿no? En términos de por qué otras no habían funcionado. Y creo que fuimos todos muy humildes en aceptar esas equivocaciones del pasado y en volcar esas experiencias en una ley superadora. La perspectiva futura, digamos, nosotros estamos en emergencia y con problemas en muchos órdenes de la vida pública argentina, pero hemos resuelto uno que tiene que ver lo hemos resuelto en gran medida, que tiene que ver con la situación de las finanzas de las provincias. Y eso nos da una perspectiva de trabajo mejor, aún en un año electoral, para seguir avanzando, porque es más fácil trabajar cuando no hay emergencia fiscal que cuando las provincias no pueden pagar los sueldos. Eso está claro. Pero está bueno recordarlo también, porque no pasó hace mucho tiempo. Nosotros cuando asumimos en diciembre del 2015 había muchas provincias que no podían pagar sueldos y muchas otras que no podían pagar el aguinaldo. A veces perdemos perspectiva también de eso. Y por suerte hoy la situación cambió. Y eso tiene que ver sobre todo con 2 cuestiones. La primera es el incremento exponencial de las transferencias a provincias, y el segundo es el enorme esfuerzo que han hecho las provincias cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal para ordenar sus cuentas. Son las 2 cosas en igualdad de condiciones las que hoy permiten mostrar un consolidado de las cuentas públicas provinciales infinitamente mejor que el que teníamos hace tan solo 3 años. Por eso revalorizo la ley de responsabilidad fiscal y también revalorizo el esfuerzo que han hecho, sobre todo estas provincias que estaban peor. Acá tengo justo 2 al azar, justo al azar 2 que estaban jodidos. Justo al azar. Y que claramente han visto cómo, no sin esfuerzo y no exentos de problemas todavía en la actualidad, claramente la situación cambió y hoy tenemos todos tiempo, energía, disposición como para ocuparnos de otras cosas que no sean cómo hacemos para pagar la diaria, la quincena, ¿no? Y creo que eso facilita también la posibilidad de tener la posibilidad de dedicarle tiempo y energía a temas estructurales como los que se discuten hoy en este primer Congreso de Federalismo Fiscal. Muy bien, ministro. La última. ¿Cómo considera el rol? Lo ha dicho en parte de su alocución, pero me gustaría un cierre. ¿Cómo considera el rol de la Comisión Federal de Impuestos en su función de organismo de control, fiscalización e interpretación de las relaciones fiscales federales? Bueno,
está buena la pregunta porque en estos 20 y pico de años, 20, no quiero ponerme viejo, pero 23 años que estoy con estos temas, o 24, el rol de la Comisión Federal de Impuestos fue cambiando, ¿no? Y yo creo que, como dije al principio, el empoderamiento y el prestigio que ha construido la Comisión Federal de Impuestos en estos 20 y tantos años, por lo menos en los que yo tengo vinculación, le permiten hoy un rol mucho más protagónico en términos de las discusiones que se dan permanentemente y se van a seguir dando en torno a el federalismo fiscal. Y creo que lo hemos vivido en estos 3 años. No solo el artículo del consenso que le da un rol clave a la Comisión Federal de Impuestos, sino en cuestiones que se han presentado varias veces en estos 3 años, en donde la Comisión Federal de Impuestos, como organismo de control o como organismo de definición finalmente o de interpretación de pactos o leyes, ha sido vital. Y esto tiene que ver, de nuevo, con dos decisiones fundamentales. Una es la del Gobierno Nacional, que le ha dado también a la Comisión Federal de Impuestos el rol que entendemos nosotros tiene que tener. Sin dudarlo, ¿no? Porque en otros periodos de la historia a veces se ha puesto en duda, o la parcialidad, o la competencia, lo que fuera, y hoy creo que esas dudas se han despejado. Y por supuesto también con el trabajo que ha hecho internamente la Comisión Federal de Impuestos en términos de mejora en la capacidad y en los procesos de estas tomas de decisiones, en los recursos humanos, en la gestión en general de la Comisión Federal de Impuestos, que hoy de nuevo la pone en una situación o en un rol fundamental, insisto en lo que dije antes, para dirimir conflictos o cuestiones asociadas a un país federal muy complejo como el de la Argentina, probablemente habiendo estudiado mucho este tema internacionalmente, uno de los países federales más complejos del mundo, en donde lo institucional, como lo que representa esta casa, la Comisión Federal de Impuestos, tiene un rol fundamental. Y bueno, y aprovecho entonces el final para agradecerles el trabajo conjunto de estos 3 años y para auspiciar un último año de gestión igual o mejor en términos de avances en el federalismo fiscal como los que tuvimos hasta ahora. Yo creo que están dadas las condiciones para eso y creo que así como el balance a los 3 años es bueno, estoy seguro que cuando nos volvamos a juntar en el próximo Congreso de Federalismo Fiscal el año que viene, el balance va a ser mejor aún. Bueno, sí, sin duda los elogios nos van a obligar a trabajar más. ¿No, presidente? No, aparte ya se comprometió para el año próximo. Ya está, le tomamos la palabra. Bueno, muchas gracias, ministro.